Bueno, muy buenos días para todos. Daremos inicio a la charla del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Rubio Kilby, residente de Pediatría de la Universidad Remington, y el día de hoy hablaremos de hidrocefalia. Primero que todo, agradecerle a la doctora María José Jiménez, neuróloga de la clínica, por la asesoría de la charla del día de hoy. Esta será la tabla de contenido que hablaremos. Primero hay un caso clínico de un paciente que tuvimos en el servicio de urgencias y posteriormente desarrollaremos toda la enfermedad, pasando por su fisiopatología, clasificación, clínica, diagnóstico, el tratamiento, complicaciones y por último el seguimiento. Hablando primero del caso clínico, tenemos una adolescente femenina de 14 años, previamente sana, con diagnósticos de cefalea crónica tipo migrañosa, caracterizado por episodios de dolor de tipo hemicraniano pulsátil, de una intensidad moderada a severa, que habitualmente está acompañado de fotofobia, de náuseas y en ocasiones también episodios eméticos. Estos habían sido constantemente desencadenados por factores como el estrés académico, la privación del sueño, la exposición solar prolongada y también la ingesta de alimentos ricos en grasa. En seguimiento ambulatorio por consulta externa se encontraba en manejo profiláctico para la migraña con topiramato diario y en tratamiento de rescate con combinación de cafeína más ergotamina durante las crisis agudas. No había antecedentes personales de enfermedades neurológicas ni tampoco teníamos imágenes previas. En los últimos 4 meses, esta paciente empezó a presentar un deterioro progresivo de la agudeza visual, principalmente en el ojo izquierdo, asociado a una percepción intermitente de fotopsias y también a la aparición de episodios de paresias en las extremidades inferiores, lo que llevó a generar mayor impacto funcional y preocupación a la familia. Debido a todos estos síntomas, la familia consulta con un optómetra extrainstitucional, donde lo remite a valoración por un oftalmólogo. El oftalmólogo la encuentra con un papiledema bilateral y debido a este hallazgo la remite a nuestra institución. Al ingreso, la paciente se encontraba en buenas condiciones generales, estaba alerta, orientada, afebril, con signos vitales dentro de los parámetros normales, no tenía alteraciones evidentes en la fuerza ni tampoco en la sensibilidad, no tenía signos de focalización ni tampoco rigidez de nuca, no tenía alteración en el estado de conciencia. Sin embargo, persistían estas quejas que decía la paciente de fotopsias unilaterales, una disminución visual subjetiva y una debilidad distal pero no objetivizada. Todo esto nos lleva a interpretarlo como una sintomatología neurológica sugestiva en el contexto de una cefalea con banderas rojas. Los estudios paraclínicos iniciales, pues orientamos primero a descartar causas infecciosas, inflamatorias o sistémicas de hipertensión endocraniana. Podemos ver un hemograma que muestra cifras normales de hemoglobina y hematocrito sin evidencia de anemia, sin alteración tampoco en la serie blanca, con unos leucocitos totales de 8.200, unos neutrófilos de 5.300 y unos linfos de 2.100. Las plaquetas también se encontraban dentro de parámetros normales. En cuanto a la función renal, los valores de creatinina, el BUN y la urea también eran adecuados para la edad. Los electrolitos con una atremia normal, sin alteraciones hidroelectrolíticas. Los marcadores inflamatorios son negativos, tenía una PCR de menos de 0.6 miligramos litros. La BCG también estaba normal en 2 milímetros, también descartando como esta actividad sistémica inflamatoria. Y las serologías infecciosas para VIH, para sífilis, eran no reactivas, al igual que la prueba de embarazo, excluyéndonos todas estas causas infecciosas, inmunológicas o también endocrinológicas. Debido a esto, le tomamos una tomografía a la paciente. En esta podemos ver estos hallazgos sugestivos de hipertensión endocraniana, como esta dilatación sobre todo significativa a nivel de los ventrículos laterales, también del tercero y también del cuarto ventrículo, esto sin un desplazamiento como tal de la línea media, ni tampoco con estos signos de hemorragias intraventriculares, ni tampoco masas evidentes. Además, también podemos ver un paso transependimario como tal de como signo indirecto de hipertensión intracraniana y también un borramiento de los surcos corticales en un predominio más bien difuso, que este es más compatible con un edema cerebral. Por lo anterior, también le realizamos una resonancia magnética. En esta resonancia también podemos ver una lesión de morfología ovoide, que está acá más adelante. Esta lesión
lo que más nos hace ver es que está bien delimitada y está localizada es en la parte superior de la lámina tectal del mesencéfalo, hipotensa en las secuelas T1 e hipertensa en las secuelas, hiperintensa en las secuelas T2, eso con una restricción parcial en la difusión. También lo que podemos ver, pues que todos estos hallazgos nos hablan más, sin que no tenía ningún realce en la administración del medio de contraste, hablándonos más de una lesión quística y apariencia benigna. Además, esta lesión también se proyecta hacia el espacio posterior inferior del tercer ventrículo, ejerciendo un efecto más bien compresivo sobre este acueducto de Silvio, y también generando una obstrucción como tal del flujo del líquido cefalorraquídeo, hablándonos más ya de una hidrocefalia no comunicante. Además, también se documentaron signos asociados de la hipertensión endocraniana, como un incremento del espacio subaracnoideo adyacente a las vainas del nervio óptico, estos también, y un descenso como tal también de la amígdala cerebelosa de más o menos 6.5 milímetros. Las secuencias de la angioresonancia descartaban patologías vasculares asociadas ni tampoco malformaciones arteriovenosas. Con todos estos hallazgos se estableció como tal el diagnóstico de una hidrocefalia de tipo no comunicante secundaria a esta lesión tectal de características quísticas. A la luz de todos estos hallazgos, el equipo de neurocirugía definió que la paciente debía ser llevada a una intervención quirúrgica prioritaria. Acá se planificó un abordaje neuroendoscópico con el objetivo de hacer una resección parcial de la línea media mediante ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo, en combinación también con una corrección de meningocele mediante cranioplastia. El procedimiento fue programado y realizado el 18 de junio de este año, esto obviamente bajo anestesia general, con requerimiento de neuroendoscopia y también todo el equipo instrumental especializado para esta cirugía endoscópica intraventricular. Y se le reservó cama en la UCI. Después de la cirugía, la paciente fue trasladada para observación neurológica estrecha. Durante el posoperatorio inmediato se mantenía hemodinámicamente estable, afebril, niveles de conciencia conservados, no tenía signos clínicos de hipertensión endocraniana, no tenía un deterioro neurológico evidente, la paciente no reportaba episodios eméticos, no tenía alteraciones visuales, tampoco tenía episodios de convulsiones. Se veía una adecuada evolución clínica, una resolución del dolor posoperatorio, no requería como tal manejo con opioides, no presentaba signos sugestivos de fístula líquido cefalorraquídeo, tampoco colecciones subgaleales, tampoco se necesitó la intervención quirúrgica adicional y tampoco nada parecido. La paciente fue monitorizada de forma continua en la UCI pediátrica bajo el seguimiento en conjunto con neurocirugía y también neurología. Y ya durante esta evolución postquirúrgica se consideró que el carácter poco frecuente de las lesiones quísticas en la línea media mesencefálica, por lo que a esta paciente se le solicitó valoración por hemato-oncología pediátrica con el objetivo más de contextualizar estos hallazgos imagenológicos y también los resultados preliminares de este estudio anatomopatológico. El informe histológico lo que nos hacía es que nos describe una lesión de tipo quística con bordes regulares, sin evidencia como tal de proliferación celular maligna, ni tampoco mitosis atípica, con presencia de una reacción piloide periférica. Estos hallazgos nos hacen sugerir es una posible lesión astrocística de bajo grado. Sin embargo, no se permite confirmar ni tampoco descartar con certeza un diagnóstico de un astrocitoma pilocítico. Debido a esto, se solicitó un segundo panel de inmunohistoquímica mucho más específico para marcadores gliales y también proliferativos. Desde el servicio de hemato-oncología se aclara que en ausencia de todos estos signos clínicos como tal de progresión, ni tampoco otras lesiones intracraneales, ni tampoco datos de diseminación, la paciente en el momento no requería por ahora quimioterapia, ni tampoco ninguna intervención médica adicional, y que la conducta definitiva se iba a tomar es posterior al resultado de este panel inmunohistoquímico. Clínicamente, la paciente permanecía en buenas condiciones generales, sin signos de hipertensión endocraniana, ni tampoco recurrencias como tal de la cefalea, con una evolución clínica favorable en el contexto postquirúrgico, por lo que se le definió a la paciente darla de alta y se le agendó control ambulatorio por parte del grupo de hemato-oncología y también por el grupo de neurocirugía para definir si con el resultado de este segundo panel de inmunohistoquímica la paciente requería algún estudio adicional. Ya entrando como tal primero a la enfermedad, la
La hidrocefalia es este acúmulo como tal excesivo del líquido cefalorraquídeo que pueden estar en los ventrículos cerebrales o también en el espacio subaracnoideo. Esto nos va a llevar a una dilatación ventricular y casi siempre a un aumento de la presión intracraneal. Es la patología neuroquirúrgica más frecuente en la edad pediátrica y su prevalencia estimada es de 0.5 hasta 0.8 casos por cada 1000 nacidos vivos. Hablando primero desde la fisiología, esta imagen nos habla de cómo está la producción y la circulación del líquido cefalorraquídeo, representando el modelo clásico de circulación. Este se llama el modelo de flujo en masa. Aquí vemos una visión más tradicional y ordenada de todo este trayecto del líquido cefalorraquídeo, desde su producción hasta ya su absorción. Según este modelo, pues lo que podemos ver es que el líquido cefalorraquídeo es generado principalmente en el plexo coroideo, entre los ventrículos laterales. Acá fluye hasta el tercer ventrículo a través del foramen de Monroe y después continúa todo su trayecto hasta el acueducto de Silvo y hacia el cuarto ventrículo. Y desde ahí pasa hacia el espacio subaracnoideo a través de los forámenes de Luschka y Magendie. Y ya una vez en el espacio subaracnoideo, ya todo este líquido cefalorraquídeo ya circula alrededor del cerebro y también de la médula espinal, donde ya cumple estas funciones esenciales como protección mecánica, también como el transporte de nutrientes y la eliminación como tal de todos estos desechos metabólicos. Y finalmente ya es reabsorbido en la circulación venosa sistémica a través de todas estas granulaciones aracnoideas dentro de los senos venosos durales, principalmente el seno sagital superior. Esta otra figura también nos habla de cómo está el funcionamiento como tal de todos estos transportadores iónicos a nivel del epitelio del plexo coroideo, que es una estructura, como ya sabemos, clave en toda la producción de líquido cefalorraquídeo. El plexo coroideo está compuesto por células epiteliales de tipo cúbicas especializadas que nos hacen es que nos forman esta barrera sangre líquido cefalorraquídeo y que a través de una red de transportadores y también de canales nos generan este gradiente osmótico permitiendo el paso de agua desde la sangre hasta el interior del ventrículo. Entre los transportadores más relevantes que les quiero hablar es la aquaporina 1. Este es un canal de agua expresado en la membrana apical del epitelio coroideo, que lo que nos va a hacer es que nos permite un paso rápido del agua hacia el lumen ventricular. Este proceso es impulsado por otras bombas, otros canales. Por ejemplo, tenemos la sodio-potasio ATPasa, que nos bombea sodio hacia el espacio ventricular y potasio hacia el citoplasma celular. Pero también tenemos otros cotransportadores, como el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, que también nos facilita esta entrada de estos iones en la célula desde el intersticio, y el intercambiador también sodio-hidrogeniones, que nos ayuda también a regular todo este pH intracelular. Además, tenemos otros transportadores. Tenemos este transportador que es el NBC, que transporta tanto sodio como bicarbonato. Y también tenemos el transportador KCC2, que nos transporta potasio y también nos transporta cloro, manteniéndonos la homeostasis iónica. Y la acción conjunta de todos estos transportadores lo que nos va a hacer es que nos va a generar como tal todo este flujo iónico de iones hacia el lumen ventricular y también nos va a establecer un gradiente osmótico positivo que nos va a promover todo este movimiento de agua a través de las aquaporinas 1 y esto nos va a llevar como tal a la formación continua del líquido cefalorraquídeo. Esta producción es más o menos 500 mililitros diarios, representando el 70 al 80% total del líquido cefalorraquídeo. Y ya cuando hay una alteración en la regulación de estos transportadores, como sucede en los contextos inflamatorios o también tumorales, puede llevarnos a una hipersecreción del líquido cefalorraquídeo, favoreciendo la aparición de hidrocefalia. Esta otra imagen también lo que nos habla es de los componentes extracelulares de la barrera. Esto es importante y quiero que le presten como más atención, es como con el objetivo de poder identificar todos los componentes de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo en el plexo coroideo, que es una región que es altamente especializada en la producción, pero también en la regulación del líquido cefalorraquídeo, que está compuesta por una red de capilares fenestrados, que estos están rodeados por una matriz de tejido conectivo, y estos a su vez están recubiertos como tal, como por esta capa de células epiteliales cúbicas unidas entre sí, por estas uniones estrechas, y que estas uniones nos van a limitar como tal la difusión paracelular y nos van a asegurar una selectividad más bien estricta en el paso de sustancias desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo.
Y por último, esta última figura nos ilustra como el funcionamiento del sistema linfático, que es una vía complementaria pero indispensable para toda la circulación del líquido cefalorraquídeo y también la eliminación de todos estos desechos metabólicos en el sistema nervioso central. Aquí lo que podemos ver es que desde los espacios perivasculares arteriales hacia el parénquima cerebral hay un intercambio de solutos con el líquido intersticial y luego se desplaza hacia los espacios perivenosos y los vasos linfáticos también meningios. Acá drenando finalmente en estos ganglios linfáticos cervicales profundos. Aunque también tenemos que tener en cuenta pues, que este sistema, aunque fue inicialmente descrito, es en los adultos, se ha demostrado también su funcionamiento desde etapas mucho más tempranas del desarrollo y que también es importante sobre todo en pacientes con hidrocefalias poshemorrágicas del prematuro o también hidrocefalias posinfecciosas, donde aquí la disfunción del sistema linfático nos va a llevar a una acumulación como tal de estos metabolitos neurotóxicos, también a un edema periventricular y a la progresión como tal del daño cerebral. Hablando ya de la fisiopatología, como dije, es una alteración compleja de toda la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Esta tiene participación de múltiples mecanismos celulares, pero también moleculares y vasculares. Uno de los pilares es la disfunción en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Esto particularmente es a nivel de las granulaciones aracnoideas, esto debido a procesos inflamatorios, a procesos hemorrágicos o también infecciosos que nos van a llevar a inducirnos una fibrosis y una cicatrización en el espacio subaracnoideo. También tenemos otros factores como el factor TGF-beta, que juega un rol central ya que promueve estos cambios fibróticos en el revestimiento ependimario y también leptomeningio, lo que nos va a llevar a interferir tanto en el flujo, pero también en la reabsorción normal del líquido cefalorraquídeo. Y además también se ha identificado que las trampas extracelulares de los neutrófilos pueden obstruir como tal estos vasos linfáticos meningios y nos van a impedir el drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo, exacerbando como tal la inflamación y el edema cerebral. Estas estructuras están formadas por ADN y por histonas que se activan en estados inflamatorios agudos como meningitis o también como las hemorragias y que sería un blanco terapéutico que está siendo emergente. Otra vía fundamental es la disfunción, como ya dije, todo este sistema linfático, que lo que nos va a hacer es que este sistema depende críticamente de las acuaporinas 4, que está ubicada en los pies de los astrocitos, y que su alteración, ya sea por trauma, sangrado o también por inflamación, nos va a llevar a una reducción en el aclaramiento intersticial y nos va a favorecer la acumulación de metabolitos y también la progresión de daño neurológico. También hay alteraciones estructurales en la barrera, especialmente en la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, en el plexo coroideo y también a nivel ependimario, donde el daño de los cilios y también las uniones estrechas y también la pérdida de las células madres subependimarias van a afectar aún más la homeostasis en este sistema, causando disrupción del flujo, aumento de la inflamación y progresión de la hidrocefalia. Y ya finalmente las alteraciones en la pulsatividad intracraniana desempeñan un rol más bien clave, ya que después de un evento, ya sea traumático o hemorrágico, se va a perder esta capacidad de amortiguamiento vascular, lo que va a intensificar estas ondas de pulso arterial dentro del cerebro, dañando el parénquima periventricular y alterando también las barreras, llevando a edema y también a inflamación. Hablando como tal de los tipos de hidrocefalia, existen múltiples clasificaciones propuestas a lo largo del tiempo, pero una aproximación que podemos hacer práctica es dividirlas en las obstructivas o no comunicantes y en las comunicantes o no reabsortivas. Hablando primero de la clasificación, entonces tenemos las obstructivas o las no comunicantes, que es la forma más frecuente en pediatría. Este se produce por una obstrucción mecánica al flujo de líquido cefalorraquídeo en algún punto de todo el sistema ventricular, llevando una dilatación proximal a la obstrucción y un aumento de la presión intracraniana. Y la otra es la comunicante o la no obstructiva, que se caracteriza por un flujo de líquido cefalorraquídeo que aparentemente está normal dentro del sistema ventricular, pero hay un compromiso, es en la reabsorción a nivel de las granulaciones aracnoideas o en todo este trayecto venoso. Hablando primero de las hidrocefalias obstructivas, tenemos las univentriculares, cuando hay una obstrucción a nivel del foramen de Monroe, las biventriculares, cuando hay una obstrucción bilateral de ambos forámenes,
La triventricular, cuando hay una estenosis del acueducto de Silvio que nos impide el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer al cuarto ventrículo, y la tetraventricular es cuando hay una obstrucción en la salida del cuarto ventrículo, es decir, a nivel de los agujeros de Luschka y Magendie. Y ya pues el otro tipo, que es las comunicantes, tenemos la A reabsortiva, que es la más común, que es secundaria a todos estos procesos infecciosos o también hemorrágicos que van a alterar como tal el drenaje del líquido cefalorraquídeo, pero también tenemos las hipersecretoras, que esta es más bien infrecuente, que es debido a la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, como tumores del plexo coroideo, y por último el exvacuo, que es una dilatación ventricular que es compensatoria debido a una pérdida del volumen parenquimatoso que se puede ver en encefalopatías degenerativas. Y ya hablando también de la clasificación según el momento de aparición, tenemos las congénitas que se manifiestan en el periodo neonatal o al nacimiento y suelen estar asociadas a alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central, que pueden ser genéticas o congénitas, y las adquiridas que se desarrollan es después del nacimiento y pueden deberse a eventos que comprometan como tal el sistema ventricular o las vías de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Primero, en las congénitas tenemos defectos del tubo neural como mielomeningocele o encefalocele, pero también tenemos malformaciones estructurales, estenosis congénitas del acueducto de Silvio, causas genéticas o también causas infecciosas como el TORCH, y también tenemos las adquiridas que se desarrollan después del nacimiento y que pueden ser tipo las poshemorrágicas, frecuentemente en los neonatos prematuros con hemorragias intraventriculares, pero también las posinfecciosas después de meningitis bacterianas o ventriculitis que hacen una obliteración inflamatoria de los espacios subaracnoideos. Tumorales, pues, especialmente en la fosa posterior, como el astrocitoma pilocítico o también el meduloblastoma, y postraumáticas, que son las menos comunes, pero pueden ocurrir después de un TEC severo. Y también tenemos la hidrocefalia externa benigna, que es una entidad benigna, como dice su nombre, y también autolimitada, común en los lactantes menores de 1 año, donde hay un aumento acelerado del perímetro cefálico, pero sin signos de hipertensión intracraniana, ni tampoco como tal un retraso en el desarrollo neurológico. Actualmente se denomina también es ensanchamiento benigno del espacio subaracnoideo, eso evitando el término de hidrocefalia externa, ya que puede llevar a confusiones diagnósticas. Hay una alteración como tal transitoria en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en el sistema venoso, posiblemente asociado a una inmadurez más bien fisiológica, que es frecuente, como ya dije, pues en esos lactantes que tengan antecedentes familiares de macrocefalia benigna. Por eso se recomiendan ellos es medir el perímetro cefálico también de los padres, y que en la resonancia nos permite hacer un diagnóstico diferencial con higromas subdurales mediante el signo de las venas corticales. Aquí lo que se hace es que hay una visualización claramente de todas las venas atravesando el espacio subaracnoideo hacia la dura madre, y mientras que en los higromas dicho patrón lo que hace es que desaparece como tal por el colapso del espacio. Hablando de la clínica, depende principalmente de la edad de la presentación y también la velocidad de la instauración. En los lactantes, antes del cierre de las suturas, la forma más frecuente de presentación es un aumento del perímetro cefálico, pero también puede presentar irritabilidad o vómito. Ya en niños más grandes, la cefalea es el síntoma más frecuente, tiende a ocurrir principalmente en la mañana y puede asociarse a náuseas o también a vómito, y puede llevar incluso a cambios del comportamiento o también letargia. Y hablando ya del examen físico, podemos ver desde macrocefalia, dehiscencia de las suturas, una prominencia frontal, podemos ver alteraciones visuales como la diplopía frecuentemente por alteración del sexto par craneal, pero también puede presentar nistagmus o incapacidad para la supraversión ocular, dependiendo de cuáles sean las estructuras afectadas. Puede presentar papiledema, espasticidad sobre todo en los miembros inferiores, pubertad precoz y ya otros signos ya de alteraciones más fenotípicas asociadas a otros síndromes. Ya hablando de las imágenes, primero tenemos que hablar es que los pacientes en los que se sospeche hidrocefalia por la anamnesis y por el examen físico, dependiendo de la edad, que vamos a decidir cuál de las dos imágenes tomamos. En los neonatos y en los lactantes con fontaneras abiertas, la evaluación inicial se hace mediante una eco transfontaneral que es accesible, que es de bajo costo y que no irradia al paciente y tampoco requiere una sedación, pero al ser examinador dependiente, puede no valorar bien la fosa posterior y habitualmente se complementa con la resonancia. Y en niños ya más grandes, con frecuencia realizamos inicialmente un ATAC para poder hacer un abordaje inicial, ya que es una prueba también accesible, rápida y que no precisa pues como tal una sedación.
Tenemos que tener en cuenta que en la punción lumbar, en los casos de hidrocefalia de tipo obstructivo, la realización de hacerle una punción lumbar está contraindicada por el riesgo de herniaciones. Y en algunos casos de hidrocefalia no obstructiva, puede ser útil sobre todo para medir la presión intracraniana o también para realizar estudios de líquido cefalorraquídeo, sobre todo si sospechamos alguna infección asociada. Y las punciones de líquido, pues las punciones lumbares seriadas no están recomendadas como esta estrategia en el manejo temporal de los cuadros con hidrocefalias debido al riesgo que tienen de herniación y también su escasa efectividad. Hablando del tratamiento, entonces, como ya sabemos, debe instaurarse precozmente e incluye dos pilares fundamentales. Primero, el manejo etiológico cuando es posible, por ejemplo, haciendo la resección de los tumores obstructivos, y también el tratamiento quirúrgico, especialmente es para la desviación como tal del líquido cefalorraquídeo. Hablando primero de la desviación del líquido cefalorraquídeo o los shunts, este sigue siendo la estrategia más utilizada pues que lo que se hace es que se coloca un catéter ventricular conectado a una válvula de drenaje. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a redirigir el líquido cefalorraquídeo a una cavidad de absorción, como por ejemplo tenemos el peritoneo, pero también tenemos la opción de drenarlo a la aurícula derecha o en casos especiales también puede ser a la pleura o al espacio subgaleal. Y que estos sistemas valvulares también incluyen diferentes mecanismos de control de flujo de líquido cefalorraquídeo, como las válvulas de presión de diferenciales fijas, las válvulas ajustables con presión modulada, los dispositivos antisifón o de control sobre drenaje, y también hay combinaciones de varias de estas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que algo muy importante es que la tasa de disfunción de estos sistemas es muy elevada, con cifras reportadas hasta el 40% en el primer año. Las principales complicaciones está la infección, que ocurre hasta un 15% de los casos, sobre todo en los primeros 6 meses posoperatorios, y debe sospecharse entre pacientes con fiebres, con signos meningios o neurológicos, y que el tratamiento antibiótico suele ser insuficiente, por lo que requiere la extracción de este sistema, instalándose un drenaje ventricular externo y ya después un recambio. También puede haber una obstrucción o una disfunción mecánica, es la causa más común de fallo de la obstrucción es a nivel del catéter proximal, y es generalmente por una adherencia del plexo coroideo o también de detritos ventriculares, y se manifiesta con hipertensión endocraniana. O también el sobredrenaje, que es causado por estas válvulas de baja presión o que no tenga algunos dispositivos antisifón, generando como tal una presión de líquido cefalorraquídeo negativo, manifestándose con cefalea, con náuseas, con vómito, y que puede conducir a una obstrucción, ya es por el impacto del epéndimo en el catéter. Este fue un estudio que fue publicado el año pasado, que tuvo como objetivo poder comparar la supervivencia del sistema de derivación y todas las tasas de complicaciones entre la derivación ventriculoauricular y la derivación ventriculopleural en niños con hidrocefalia que no podían recibir derivaciones peritoneales entre abril del 2008 y enero del 2023. Acá se incluyeron todos estos niños que tenían con estas derivaciones como primera opción, y también los que se realizaban esta conversión desde una derivación peritoneal que haya recibido previamente. El desenlace fue el tiempo que hasta que falló como tal esta derivación, ya sea por disfunción o infección, y también las complicaciones en el sitio distal y el tiempo en el que lo presentaba, si fue a los 6, a los 12 o a los 14 meses. Esta tabla nos compara entonces las características generales de todos estos niños con derivaciones no peritoneales. 318 tenían ventrículo auriculares y 98 ventrículo pleurales. Una de las diferencias más relevantes que podemos ver es la edad al momento de la cirugía. Los pacientes con derivaciones ventriculoauriculares tenían una mediana de edad más pequeña de 6.1 años, mientras que las ventriculopleurales de 12.4 años. Esto es una proporción mucho mayor, pero es con una proporción mucho mayor en estos niños mayores de 6 años en el grupo ventriculoauricular. Esto nos habla es que estas derivaciones ventriculoauriculares se utilizan preferiblemente en niños más pequeños, probablemente considerando tanto consideraciones anatómicas, pero también su patología de base.
También hablando a nivel de la etiología, los pacientes con derivaciones ventriculoauriculares tienen una proporción significativamente mayor a hidrocefalia poshemorrágica secundaria a la prematurez, mientras que los pacientes con derivaciones ventriculopleurales presentaban era con mayor frecuencia mielomeningocele. Esto nos refleja las decisiones clínicas que guían a la selección como tal del sitio distal de la derivación, según cuál sea la patología que tenga el paciente y la condición general. Otros hallazgos también importantes es que la derivación, que los pacientes con derivaciones ventriculoauriculares tenían más frecuente condiciones crónicas respiratorias complejas, esto debido a su asociación con displasias broncopulmonares en el prematuro, lo que influía a la elección de evitar esta cavidad pleural, en este caso de estos pacientes. Y esta tabla también nos muestra las complicaciones perioperatorias asociadas a las derivaciones ventriculoauriculares. Globalmente las complicaciones fueron poco frecuentes y no hubo diferencias estadísticamente significativas, lo que nos habla que ambos tipos de derivaciones son relativamente seguras. Sin embargo, hay dos hallazgos relevantes. Primero tenemos el neumotórax, que se presentó exclusivamente en el grupo de ventriculopleurales, con 3 casos, mientras que no se presentaban en el grupo de los ventriculoauriculares. Esto nos habla desde este perfil fisiopatológico de las derivaciones ventriculopleurales, ya que en estos la pleura tiene una menor superficie de absorción de líquido cefalorraquídeo, llevando a mayor riesgo de complicaciones pulmonares, especialmente en los niños más pequeños o que tengan alguna enfermedad respiratoria previa. Y segundo, las complicaciones graves como trombosis venosa profunda, pero también la embolia pulmonar, sepsis y meningitis bacteriana, se observó únicamente en el grupo de los ventriculoauriculares, aunque en frecuencias muy bajas. Esto nos habla de los riesgos potenciales de las derivaciones intravasculares, como infecciones ya sea hematógenas o la necesidad de anticoagulación, aunque su incidencia pues obviamente fue baja. Y por último, en esta tabla nos hace como un resumen como tal de todo lo relacionado con la supervivencia de los sistemas de derivación en los pacientes con derivaciones no peritoneales. Uno de los hallazgos que más quiero, pues como que más hablaban, es que aunque la proporción de fallos en los primeros 6 a 12 meses fue similar entre ambos grupos, a los 24 meses se observó una mayor tasa acumulada de revisiones en las derivaciones ventriculoauriculares, con una diferencia estadísticamente significativa. Esto nos habla es que a largo plazo los sistemas ventriculoauriculares pueden tener mayor carga de reintervenciones, aunque no necesariamente mayor riesgo de complicaciones. También hablando de la localización del fallo en ambos grupos, fue la obstrucción proximal del sistema lo más común, mientras que las fallas exclusivamente distales fueron poco frecuentes. También hablaban respecto al tipo de fallo, más del 80% en ambos grupos fue por una disfunción mecánica y solo una minoría por infecciones, sin una diferencia estadísticamente significativa. Y que por último, la elección del nuevo sitio distal después del fallo, podemos ver es que las derivaciones ventriculoauriculares fueron reimplantadas nuevamente en el atrio, y en casos de ventriculopleurales se reimplantaban en la pleura en un 41% y en el abdomen en un 27%. Esto nos habla es la tendencia a mantener el mismo sitio distal cuando es obviamente viable, pero también demuestra que algunos pacientes pueden rotar entre diferentes cavidades según obviamente su evolución. Tenemos la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo, que es actualmente el uso de derivaciones y consiste en la creación endoscópica de una comunicación entre el tercer ventrículo y las cisternas basales a través de una membrana premamilar. Esta especialmente está indicado en casos de hidrocefalias obstructivas como estenosis del acueducto de Silvio o también malformaciones de tipo Chiari, y que las tasas de éxito varían entre un 30 a un 70%, siendo más baja es en los niños más pequeños. Este otro estudio, que fue también publicado este año, tuvo como objetivo identificar cuáles eran estos criterios clínicos y radiológicos que permitían predecir el éxito de la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. Esto se hizo un estudio en un centro neuroquirúrgico pediátrico en Berlín entre el 2010 y el 2019 con seguimiento mínimo de 6 meses. Acá lo que podemos ver en esta tabla pues hace como un resumen principal de un análisis univariado, cual el principal hallazgo fue que los niños mayores de 6 meses al momento del procedimiento tuvieron una probabilidad significativamente mayor de mantenerse libres de derivaciones ventriculoperitoneales, lo que nos confirma la influencia de la edad en el pronóstico. Y en cuanto a las variables radiológicas, el único marcador con estadísticamente significativo fue
radio fronto-occipital, que lo que nos, pues, que nos mostraba una tasa de éxito del 82%. Esto es un índice de menor dilatación ventricular, que nos hablaba también como de efectividad. Y respecto también a las causas adicionales de la hidrocefalia, los pacientes sin historia de hidrocefalia poshemorrágica presentan una tasa de éxito de hasta el 77%, lo que habla que esta etiología se asocia con mayor riesgo de fracaso del procedimiento en contraste con algunas otras causas adicionales. Y esta otra tabla representa pues ya los resultados, ya son un modelo de regresión logística multivariado. Lo que nos habla es que está ajustado a las técnicas de eliminación hacia atrás y también un control de todas estas variables como tal, tanto clínicas como radiológicas, y dentro del modelo, pues el predictor mejor fue como tal la edad mayor a 6 meses al momento de la derivación, reafirmando que los lactantes más pequeños tienen menor probabilidad de éxito, y le sigue ya la medición continua de este radio fronto-occipital, que al reducirse se asocia con mayor probabilidad de independencia de la derivación. También tenemos la puntuación ETB, que permite estimar la probabilidad de éxito a partir de variables como la edad, pero también la etiología y los antecedentes de derivaciones previas. Y este fue otro estudio que también fue publicado este año, fue de tipo observacional retrospectivo y comparativo, que lo que pues, se realizó en el Queen Elizabeth Central Hospital, donde hablaba desde la mortalidad a un año como tal de los lactantes menores de un año con diagnósticos de hidrocefalia, comparando dos estrategias, la derivación ventriculoperitoneal y la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. Esto es sobre todo con el objetivo de poder determinar si una de estas alternativas ofrecía mayor supervivencia o menor tasa de complicaciones en contextos de bajos recursos. Acá nos resume como tal todas estas características demográficas y clínicas de todos estos pacientes. Se observó una ligera predominancia en los varones. La mayoría de los pacientes fue pues con una mediana de edad de 128 días. La mayoría de los pacientes fue tratado mediante derivaciones ventriculoperitoneales, mientras que el 32% con ventriculostomías. En cuanto también a la mortalidad, podemos ver que en estos pacientes tenían una mortalidad del 21%, que fue principalmente en las derivaciones ventriculoperitoneales, pero también se presentaba en las del tercer ventrículo. Y también en cuanto a las complicaciones también asociadas, podemos ver que en el grupo de las derivaciones ventriculoperitoneales se presentaban también en mayor medida en estos casos. Y por último, lo que podemos ver en estos casos es que el fallo como tal de las derivaciones ventriculoperitoneales se presentaba es principalmente en las pacientes con derivaciones del tercer ventrículo. Y también esta otra tabla también nos habla es como tal de cuáles fueron ya un resumen como tal de cuáles fueron las complicaciones o más bien hablando de las muertes que presentaban estos pacientes. Acá lo que nos habla es sobre todo que fueron un total de 59 pacientes tratados con derivaciones ventriculoperitoneales y de esos 13 murieron y 46 sobrevivieron, lo que nos habla de una tasa de supervivencia del 78%, mientras que los grupos con derivaciones del tercer ventrículo, de 35 pacientes, 7 fallecieron y 28 sobrevivieron. Esto nos habla es que ambas técnicas presentan tasas de mortalidad similares sin diferencias estadísticamente significativas. Y ya otras opciones terapéuticas, tenemos las derivaciones lumboperitoneales, útiles en hipertensiones intracranianas idiopáticos o también hidrocefalias comunicantes con ventrículos colapsados. También tenemos la neuroendoscopia en hidrocefalia multiloculada, que nos permite, permite fenestrar compartimientos intraventriculares aislados, facilitando el drenaje, o el manejo del ventrículo cuarto aplanado, que puede requerir derivaciones específicas o preferiblemente acueductoplastias endoscópicas. Y ya por último, hablando del pronóstico y las complicaciones, en el pronóstico varía ampliamente según la etiología y que la supervivencia en los pacientes con hidrocefalia, si no reciben tratamiento, es muy pobre, hasta del 80%, pero con un tratamiento adecuado, la supervivencia alcanza un 95%. Y ya hablando de las complicaciones, hasta el 30% de los pacientes pueden desarrollar epilepsia y la incidencia va variando, obviamente, según la etiología.
tenemos que tener en cuenta que pueden ser tanto por pues como que la presencia de crisis epiléptica se asocia a peor pronóstico, pero también hay complicaciones como disfunciones valvulares o también infecciones. Y ya por último, este estudio que también fue de este año tuvo como objetivo identificar cuáles eran estos factores de riesgo asociados a las infecciones postoperatorias a los 30 días en los pacientes pediátricos sometidos a cirugías de derivaciones ventriculares, que se trató de un estudio de tipo cohorte retrospectivo recopilando datos entre el 2016 y 2021 y se obtuvo un total de 10.878 pacientes. Aquí lo que podemos ver en esta tabla es cuáles fueron las características demográficas. La edad media fue de 3 años, con una desviación estándar hasta 4 años, lo que nos habla de una alta proporción de lactantes y niños pequeños, aunque también incluían niños mayores de edad, de mayor edad. Y que el índice de masa corporal también fue un factor importante. En cuanto a las comorbilidades que también podemos ver en estos pacientes, el 26.5% se encontraban bajo soporte nutricional, incluyendo nutriciones enterales por sondas nasogástricas o también por gastrostomías y nutriciones parenterales. Y además un 9.6% también tenía diagnóstico de trastornos neuromusculares, hablando de la alta complejidad de estos pacientes sometidos a derivaciones ventriculoperitoneales. Y ya hablando de la etiología, la causa más frecuente fue la congénita en un 25.3%, acá incluía las estenosis del acueducto y también malformaciones de Arnold-Chiari. Pero también algo importante es que en cuanto pues que hay otras causas como tal que también podemos ver, es que le seguía la hemorragia intraventricular de la prematuridad con un 16.8%. Y en cuanto a los términos quirúrgicos, el 81.1% de los pacientes recibieron una derivación ventricular permanente por primera vez, mientras que un 18.9% fueron procedimientos de revisión. Y en cuanto a las medidas preventivas, el 17.9% de los pacientes habían recibido antibióticos intraventriculares durante la cirugía y el 49% fueron operados con sistemas de derivación impregnadas con antibióticos. Y esto nos habla de las tasas de infección. Podemos ver que la hidrocefalia congénita tuvo la mayor tasa de infección con un 5.5%, lo que lo posiciona es como la etiología con mayor riesgo infeccioso en este estudio, y ya le seguía la hemorragia intraventricular de la prematuridad y la hidrocefalia postinfecciosa. Y podemos ver aquí que las tasas más bajas de la infección se observaba es con las etiologías traumáticas y sindromáticas, con el que tenía el menor riesgo en esta cohorte. Esto es llamativo, ya que los síndromes genéticos muchas veces se asocian a mayor complejidad clínica, pero en este caso podía haber recibido mayor vigilancia o también más protocolos como tal preventivo. Y ya por último, esta tabla nos habla también es de los resultados que nos da entre los factores protectores más relevantes. Podemos ver la edad. Por cada año adicional el riesgo de infección disminuye significativamente, lo que nos habla de mayor vulnerabilidad en los niños más pequeños. Y también podemos ver una reducción significativa del riesgo en pacientes que recibían antibióticos intraventriculares durante la cirugía y en aquellos que eran sometidos a una primera colocación de derivación ventricular. Y ya hablando como tal de la etiología, el análisis también tomó como referencia la hidrocefalia congénita y lo comparó con varias etiologías donde se veía una reducción significativa de la probabilidad de infección en los de tipo neoplásicos o también en las hemorragias intraventriculares de la prematuridad. Y por el contrario, también podemos ver que habían otros factores que se asociaban de manera más significativa con el aumento del riesgo de infección, como estos también el soporte nutricional y el mayor riesgo de tiempo quirúrgico. Y también hay otros factores modificables como el uso de antibióticos intraventriculares durante el procedimiento y unos no modificables, como ya dije, como la edad o la etiología. Y ya por último, el seguimiento del paciente con hidrocefalia, especialmente en la edad pediátrica, debe ser continuo y multidimensional para poder requiriendo un control clínico pediátrico, evaluando también desde la parte neurológica, pero también su desarrollo psicomotor y perímetro cefálico, valorando también el tamaño ventricular y las complicaciones asociadas, verificando el funcionamiento adecuado de las derivaciones y un abordaje multidisciplinario. Ya como conclusiones, para terminar, es fundamental estos 5 mensajes. Primero, que el diagnóstico precoz es determinante para poder prevenir todo este daño neurológico irreversible, que una evaluación clínica oportuna acompañada de una neuroimagen nos permite unas intervenciones antes del deterioro
como tal estructural o cognitivo, que la clasificación fisiopatológica, diferenciando entre una obstructiva y una comunicante, nos ayuda a guiarnos para el tratamiento quirúrgico más adecuado, que el tratamiento debe ser individualizado, ajustado según la etiología, la edad del paciente, su comorbilidad y también el contexto clínico. No todos los pacientes requieren el mismo abordaje y personalizar esta intervención nos va a ayudar a mejorar los desenlaces funcionales. El seguimiento a largo plazo es esencial para poder detectar complicaciones como disfunciones valvulares, sobredrenajes o alteraciones del neurodesarrollo y también optimizar los resultados del tratamiento y que finalmente todos estos avances terapéuticos, especialmente la neuroendoscopia y también los sistemas valvulares de última generación, se han visto que tienen mejor tasa de éxito, menor dependencia a largo plazo y un mayor pronóstico funcional. Esta era la charla que tenía para el día de hoy. Quedo atento ante cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Dani, muchas gracias por la charla. La que nos trajeron básicamente pues como para saber nosotros como pediatras qué tenemos que saber de hidrocefalia y sobre todo lo que estabas hablando de las complicaciones que son muy importantes que nosotros sepamos manejarlas. Si tienen dudas o preguntas o acotaciones, pueden adelante. Hola, muy buenos días. Muy bien, Daniel, por la charla. Eh, no, en realidad, pues estuvo muy completa y pues como vimos, digamos que las etiologías son muy variadas dependiendo de la edad eh, y de las condiciones, pues, del paciente. En neonatos generalmente son congénitas o poshemorrágicas, también infecciosas, pero ya en niños más grandes vemos que es muy común pues las lesiones neoplásicas o quísticas, pues como ocurrió con nuestra paciente, mm, pero también puede ocurrir pues por infecciones o hemorragia. Eh, no, en realidad creo que hablaste pues de todo lo que es importante saber, tener en cuenta pues en los neonatos las altas tasas de infección de la derivación que se reportan generalmente y que en realidad las manifestaciones en ellos y en los lactantes van a ser diferentes a los de los niños grandes y a pesar que, digamos, la apertura pues de las fontanelas y el cráneo que todavía no está totalmente osificado nos da un poco más de tiempo para, para tomar, pues para hacer intervenciones pero que estas no se deben retrasar, ¿cierto? Porque a medida que la hidrocefalia empeora, la presión sobre el manto cortical aumenta y se va disminuyendo pues el grosor de esta corteza y eso finalmente se traduce en alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, igual, a pesar de que no hayan signos de herniación, sí, de herniación, de hipertensión endocraneana grave, eh, digamos que la hidrocefalia no corregida va a impactar directamente sobre el neurodesarrollo. Y no, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, veo que no hay más preguntas ni manos levantadas. Entonces damos por concluido la charla del día de hoy. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el día de mañana con la revisión de nefrología. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buen Feliz día. día, hasta luego.